Hay coches que son más que coches, ¿verdad? Son leyendas. Y una de esas leyendas, el Ford Capri, está de vuelta. Pero ojo, que vuelve con un cambio radical. Ahora es 100% eléctrico. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Se puede coger un icono del siglo XX y reinventarlo así para el futuro? Vale, vamos a empezar con esta frase que es telita. La dice nada menos que el director de diseño de Ford, Amco Leonards, y te deja pensando, ¿qué demonios tiene que ver una leyenda del fútbol como Cantona, un tío conocido por ser un rebelde con un carisma brutal, con un coche eléctrico? Pues para entenderlo tenemos que rebobinar, irnos al origen de todo. Y es que el lanzamiento de este nuevo SUV coupé no es un simple homenaje, para nada. Es una pieza clave, fundamental en la estrategia de Ford. Su plan es electrificar toda su gama en Europa para 2035, o sea que se están jugando mucho con un nombre que significa un montón para la gente. Y para que entendamos de verdad por qué este regreso es tan importante, por qué levanta tanta expectación, hay que hacer un viajecito al pasado. Porque, vamos a ver, el Capri original no era un coche más, fue literalmente una revolución sobre ruedas. Pensemos en el contexto. Finales de los 60. Ford lo está petando en Estados Unidos con el Mustang. Y a alguien se le enciende la bombilla y dice, oye, ¿y si hacemos lo mismo en Europa? Y esa fue la idea genial detrás del Capri. Coger esa fórmula del Pony Car, un coupé deportivo, con un diseño que quitaba el hipo, pero a un precio que la gente se podía permitir, y traerla aquí. Acababa de nacer el Pony Car europeo. Y fue un exitazo. Desde el primer momento. La primera generación, la del 69, fue un flechazo para el público. Luego, en el 74, llegó la segunda, y le metieron un portón trasero, haciéndolo mucho más práctico, más del día a día. Y ya la tercera, desde el 78, fue la que pulió esa imagen mítica con el frontal de 4 faros que todo el mundo reconoce. Fue un coche que supo cambiar, que supo adaptarse. Y si hablamos de cifras, bueno, es que las cifras son una locura. Casi 1.900.000 unidades, una barbaridad. Se convirtió en parte del paisaje, lo veías por todas partes. Era el coche que muchos querían tener, un símbolo de deportividad, de aspiración para toda una generación. Pero vamos, que el Capri era mucho más que un coche que se vendía bien. Tenía alma, tenía un carácter muy suyo, muy especial. No era un coche fácil, ¿eh? Era un coche que te pedía algo a cambio de lo que te daba. Fijaos, para ilustrar esto tenemos una auténtica joya, una prueba de carretera del año 72, de la revista El Automóvil. Y no de un Capri cualquiera, no, del más bestia de todos, el 2600 RS. Y es aquí, en estas páginas, donde vamos a descubrir la verdadera personalidad de este bicho. Y el veredicto que dieron es fascinante. Por un lado, el coche era un misil. Hacía el kilómetro desde parado en 30 segundos, que para la época era una salvajada. Pero por otro lado, agárrate. Era una máquina súper exigente. Decían que la suspensión era de las más duras que habían probado nunca, que el ruido era ensordecedor y que para manejar la dirección hacía falta especial pericia. La conclusión de la revista es que es genial, demoledora y brillante a la vez. Un coche para masoquistas deportivos. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, al gran reto que tiene Ford encima de la mesa. ¿Cómo narices coges esa emoción tan pura, ese carácter rebelde, casi salvaje y mecánico, y lo metes en un SUV eléctrico del siglo XXI? Un coche que por narices va a ser silencioso y refinado. Pues bien, la respuesta de Ford parece que no está tanto en la mecánica, sino en la historia que cuentan, en la narrativa, en su filosofía de diseño. Es que lo explica el propio Amco Leonards. Su estrategia es crear, y cito, coches que cuenten historias. O sea, en vez de sacar al mercado modelos sin alma, sin nombre, lo que están haciendo es rescatar a sus héroes del pasado, como el Mustang y ahora el Capri. Y la clave es que cada uno de estos héroes tiene que tener sus superpoderes, una personalidad muy marcada que conecte con la gente a nivel emocional, algo que los haga destacar en medio de, bueno, de la avalancha de coches eléctricos que están saliendo. Claro, y para contar la historia de este nuevo Capri, para vender esa idea, necesitaban al narrador perfecto. Alguien que fuera el vivo retrato de esa rebeldía, de ese carisma y de esa confianza. Y aquí es donde aparece Eric Cantona, y la conexión es sencillamente brillante. Pensemos, Cantona, el futbolista irreverente, carismático, una leyenda con todas las letras. Y por otro lado, el Capri, el coche rebelde, deportivo, otra leyenda. Ese espíritu masoquista del coche original, esa lucha con la mecánica, ahora se transforma. Se convierte en una rebeldía de actitud. Ya no es pelearse con el coche, es tener la confianza, la chulería casi, de conducirlo. Por eso, elegir a Cantona es toda una declaración de intenciones.
De hecho, el propio Cantona lo clava. Lo resume a la perfección. Él mismo dice que siente que la conexión es de verdad, que es auténtica, que no es solo un anuncio, vaya. Es la unión de dos iconos que, en el fondo, ven la vida de una forma parecida. Y como prueba de que esto va en serio, Cantona ha soltado un detallazo exclusivo. Su próximo coche va a ser el Capri número 7, sí, como su mítico dorsal, un guiño que ya sella del todo esa alianza entre la persona y la máquina. Y todo esto nos lleva al final al punto clave. A la gran ambición, pero también, y esto es importante, al enorme desafío que tiene por delante este nuevo Capri. La misión de Ford, en realidad, va mucho más allá de simplemente vender un coche. Lo que intentan es demostrar algo fundamental. Quieren demostrar que un coche eléctrico puede tener alma, que puede heredar ese sentimiento, esa palabra que usa Cantona, de un clásico de gasolina y llevarlo al futuro de la movilidad. Y esa es, en definitiva, la gran pregunta que queda en el aire con este lanzamiento. ¿Se puede de verdad meter el alma rebelde, ruidosa, exigente, casi masoquista, de un icono del siglo XX dentro de la tecnología silenciosa y eficiente del siglo XXI? ¿Es posible esa reencarnación? Pues el tiempo lo dirá.